eternamente digno, impresionante y digno, y solo ante ti me inclino. Esta noche nos humillamos delante de ti para decirte: tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Subíamos a ti, a adorarte. Vamos a decirle al Señor esta noche: tú eres digno, tú eres digno, y tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Y tú eres digno y eternamente digno. Dile: tú eres impresionante, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado sobre un trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Por eso aquí estamos, Jesús, proclamando tu gloria, proclamando que el Espíritu Santo se mueva sobre cada generación, sobre cada nación, sobre cada carne, sobre cada espíritu, sobre cada alma que está necesitada del Rey. Solamente dile: muévete en mí, muévete en mí, Señor, muévete en mí. Cantamos: Santo, 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 Santo,
santo, santo eres tú. Cantamos a ti, cantamos santo, 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 santo eres tú. A una voz decimos, tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo, tú eres Dios altísimo. Jesús, Jesús, Jesús. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte, díselo. Y digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. La invitación esta noche es que podamos confesar que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Redentor, que Cristo es vida, que Cristo es gratitud. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte, díselo. Tú eres digno, es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, tú eres digno, Cordero de Dios, digno. Gracias sublime,
Cordero de Dios, y tú eres santo. Levanta tus manos ahí al Señor. Santo, y eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres, Cordero de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este tiempo en tu presencia. Queremos adorarte. Verdaderamente te siento. Bendiciones de parte de Dios. Los tiempos dan un minuto. Bendiciones en esta noche. Gracias le damos a Dios porque nos permite una nueva oportunidad de que podemos entrar en su presencia, adorarlo, y qué maravilloso es escuchar su hermosa y poderosa voz. Así que a ti te digo también muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por reunirte en familia. Gracias por sacar este tiempo maravilloso. Gracias por compartir con tus amigos, porque qué agradable es compartir la bendita palabra de Dios. Así que te quiero invitar a que oremos en esta noche. Oh Dios de los cielos, Padre eterno, Dios de nuestras vidas, hoy después de alabarte necesitamos oír tu voz. Padre, por favor, endereza nuestro caminar. Endereza, Señor, nuestra manera de pensar. Que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de pecado a nuestras vidas. Y que seas tú revelándote a nuestras vidas, para que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones sean gratas delante de ti. Espíritu Santo, intercede por cada uno por nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia de la fe y amigo que estamos en este momento, te invito a que abras las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, y vamos a leer Santiago capítulo 1 desde el versículo 22 al 25, y vamos a leer la palabra de Dios porque escrita está. Por lo cual, versículo 22, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. El tema que Dios nos da por misericordia en esta gran oportunidad es: seamos oidores y hacedores de su palabra. Al oír la palabra de Dios, que es la verdad, esta palabra va a traer efectos en nuestras vidas, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar en el hombre, y al penetrar en el hombre tiene el poder de romper toda cadena, de romper toda atadura, de romper los yugos, las raíces de amargura, de sanar el alma, de sanar toda herida, de cambiar nuestra manera de pensar. La palabra, cuando penetra en el hombre, trae luz en medio de las tinieblas. Y quiero decirte que nos da la gran oportunidad de que tú y yo iniciemos una nueva vida en Cristo Jesús. Qué glorioso es nuestro Dios. Por eso Él nos invita a que tú y yo seamos oidores de su palabra, pero también seamos hacedores de su palabra. Cuando hablamos de hacedores, significa una acción. Y cuando hablamos de una acción, podemos decir que cuando hay una acción, hay obediencia a su bendita palabra. Y quiero darte una grande y buena noticia: que el hacerlo me garantiza una nueva vida en medio de la prosperidad, en medio de la abundancia, en medio de la plenitud, en medio de la felicidad, en medio del gozo, en medio de la renovación y en medio de la transformación. Y quiero añadirte que en medio de una vida en integridad, en una vida en rectitud. Y si tú y yo nos ponemos a pensar en todas estas grandes bendiciones, hallamos lo que tú y yo siempre hemos buscado. Porque tú y yo es lo que tú y yo buscamos. ¿Quién no busca, anhela, desea, sueña ser próspero? ¿Quién no desea que la familia de nosotros, aquellas personas que amamos, sean prósperas, que tengan abundancia, que tengan plenitud de gozo, que sean justas, que anden en rectitud? Es lo que tú y yo deseamos. Como tú y yo lo deseamos, el oír la palabra de Dios y en ponerla en práctica, esto no es un misterio, esto no es un mito religioso, esto no es algo imposible que podemos alcanzar. Esto es verdaderamente la revelación de Dios que Dios trae al hombre a través del poder de su palabra. La palabra ya está escrita. La palabra dice en la misma Sagrada Escritura que la palabra corre como ríos de agua viva. Y que la palabra nunca va a dejar de ser. La palabra siempre es la misma hoy, mañana y el presente y por los siglos de los siglos. Por eso es maravilloso oír la palabra de Dios. Pero hoy quiero preguntarte, ¿cómo ves, cómo vemos tú y yo la palabra de Dios? ¿Cómo vemos los caminos de Dios? Quiero hacerte esta pregunta porque es necesario que hoy reflexionemos. ¿Cómo vemos tú y yo
la palabra de Dios. ¿Cómo crees que es la palabra de Dios? ¿Será que tú y yo estamos pensando muchas veces que la palabra de Dios es un libro cualquiera? Es un libro natural como cualquier otro. Es una palabra más como cualquier escritor. O podemos pensar, qué bonita es la palabra de Dios, qué hermosa es la palabra de Dios. Oh, cuando la escucho trae regocijo a mi alma. Pero cuán difícil es ponerla en práctica, porque me cuesta renunciar a lo bonito, a algo poderoso que escucho. Pero cuando llega el momento de ponerla en práctica, digo, es casi imposible. Podemos decir que la palabra de Dios es exagerada. Oye, esa palabra es exagerada. Porque todo lo bueno es prohibido por la palabra de Dios, donde la palabra se enfatiza a decir no, no, no toques, no gustes, no lo hagas. Y en nuestro corazón podemos decir, es una palabra exagerada, porque va a ir en contra de mis gustos, va a ir en contra de lo que yo anhelo hacer. Quiero ponerte un ejemplo. Cuando la palabra dice que no nos tatuemos, que no hagamos rasguños en nuestra piel, podemos decir que es exagerada, porque es que anhelábamos un hijo, que lo tenemos, que Dios nos lo ha regalado, nos tatuamos el nombre en la mano. ¿Qué estoy significando? Que la palabra para mí es exagerada, porque ¿qué hay de malo en un hijo que yo amo, en un hijo que Dios me regaló? Yo demostrar que lo amo, decirle al mundo que tengo un hijo, y lo escribo y me lo tatúo en mi mano. Por eso la palabra hay cosas en la palabra que van a ir en contra de mi agrado. Y aunque va en contra de mi agrado, hoy quiero decirte que eso que para mí va en contra de mi agrado es para mí algo bueno, algo de beneficio para mi propia vida, algo de bendición para mi propia vida. Quiero decirte que aunque no sea bueno para nosotros, va a ser de bendición para nuestras vidas. La obediencia. Porque tú y yo, cuando tenemos hijos y damos una orden a nuestros hijos, tú y yo esperamos que nuestros hijos inmediatamente nos obedezcan. Queremos que ellos se sujeten a nuestra orden. Y aunque el hijo no le parezca que lo que de pronto es bueno, lo debe de realizar. Y es lo que tú y yo debemos entender en esta gran oportunidad. Que no miremos si es bueno o que si me agrada, simplemente coloquemos en práctica la orden que Dios nos ha dado. Porque aunque no lo veamos o no lo podamos entender, el resultado final de nuestro Padre es un lugar de bendición. Es un momento donde Dios se va a agradar por nuestra obediencia y vamos a ser bendecidos por Él. Porque si tú y yo le preguntamos a Jesús, cuando el Padre le dijo, ven a esta tierra, lo que le estaba pidiendo no era bueno, porque Él, siendo Dios, que se convirtiese, que se reencarnase en un hombre, eso no era bueno. De Dios
a una simple criatura. No era bueno cuando Dios le dijo: vas a morir en una cruz por los pecados de la humanidad. No era bueno como yo voy a ser el sustituto y a pagar por los pecados de aquellos que son culpables. Porque quiero decirte que tú y yo somos culpables de nuestros pecados. Eso no era bueno, pero a Jesús no le importó sino lo que el Padre le estaba ordenando. Entonces Jesús obedeció. Jesús puso en práctica la orden, la voz de su Padre. Cuando tú y yo estamos enfermos, buscamos al médico. Y cuando tenemos una gripa que nuestros huesos no soportan ya el cansancio, el dolor, vamos al médico y el médico dice: sí, tengo algo para ti. Son una inyección. Pero a nosotros no nos va a agradar porque le tenemos miedo a las inyecciones. Pero eso bueno, que en el momento nos están dando algo bueno de beneficio para nuestro organismo, va a ser para bendición. Eso es lo que Dios quiere decirnos. Que no nos pongamos a examinar la voz de Dios. Simplemente seamos oidores y hacedores de su bendita palabra. Porque si tú y yo decimos: como yo veo las cosas, como yo las pienso, te quiero decir que así es, de la misma manera que vemos las cosas, que las analizamos y las pensamos, de esa misma manera tú y yo vamos a orar. Tenlo por seguro, porque lo que está dentro de mi corazón, lo que está en mis pensamientos, va a ser el fruto de lo que estoy yo creyendo. Si vamos a la palabra de Dios, ¿qué pienso de la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en el Salmo 18, versículo 30, dice la palabra: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, su palabra intachable. La Biblia fue escrita por Dios, inspirada por Dios, escrita por los hombres, inspiradas por Dios. Dios es un Dios perfecto. Por eso la palabra, sus caminos son perfectos y su palabra es intachable, o sea, no tiene reparos, no tiene reproches. Y si vamos al salmista David, ¿qué pensaba de la palabra de Dios? El salmista David decía: tu palabra para mí es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso está en el Salmo 119. Y si miramos el Salmo 119, versículo 72, dice la palabra: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Cuán valor tiene la palabra de Dios. Si tú y yo miramos lo que te acabo de leer y le damos tú y yo el mismo valor a la palabra de Dios, que no tiene reproches, que no tiene reparos, que la palabra de Dios es perfecta, que los caminos de Dios son perfectos, no tengo por qué ir en contra de su voluntad. No tengo por qué buscar algo distinto a la palabra de Dios, a los caminos de Dios, porque el que lo escribió es perfecto y sus caminos son perfectos, que alumbran el camino del hombre, que lo direccionan a vivir conforme a la voluntad del Dios perfecto, del Dios santo, del Dios verdadero. Si vamos a la Biblia dice en 1 Timoteo que en la voluntad de Dios está que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento. Por eso estamos diciendo en Santiago capítulo 1
Versículo 22. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Quiero repetirte esto. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque ¿de qué me sirve tener un conocimiento grande de la palabra de Dios? ¿De qué me sirve tanto conocimiento si mis palabras no están conforme a los hechos? ¿De qué me sirve tanta palabra, tanta revelación de Dios si mis palabras, mis acciones no corresponden a lo aprendido de Dios? ¿De qué me sirve a mí guardar la palabra en mi corazón? ¿De qué me sirve memorizar la palabra de Dios, meditar en ella? Pero si en el momento de ponerla en práctica no lo hago, quiero decirte con todo el corazón que delante de Dios no somos nada. Porque la palabra de Dios sí me dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra trae el poder. Por eso empecé diciéndote que la palabra, cuando penetra, produce efectos en el hombre. Pero si tú y yo solamente somos oidores, pero no somos hacedores, nada somos delante de Dios. Porque tú y yo debemos de ser como aquella pega que se utiliza para pegar, digamos así, una pega loca. Se utiliza la parte A, la parte B. Y al mezclar estas dos partes se produce un efecto de una pega, una soldadura eficaz que no se puede desprender. Pero si tú y yo solamente pegamos el producto dañado con la parte A, de nada sirve. Necesitamos la parte A, la parte B. Por eso Dios enfatiza: no seamos solamente oidores, hay que ser también hacedores de la palabra de Dios. Cuán glorioso es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios, cuán poderosa es la palabra de nuestro Dios. Por eso, hermano, amigo, no estoy diciendo que tú y yo no hablemos palabras de Dios, que no declaremos los versículos. Lo que te estoy diciendo y el Espíritu Santo de Dios nos dice es que nuestros hechos brillen más que nuestras propias palabras, porque más valen nuestros actos que nuestras propias palabras. Y te estoy diciendo, sí, las palabras de Dios, sí, pero recuerda que Dios, las Sagradas Escrituras, esta palabra es viva y eficaz, pero somos tú y yo el que permitimos el poder de Dios obrando dentro de nuestro corazón, obrando dentro de nuestra propia mente para enderezar el camino, enderezar nuestras palabras y enderezar nuestro destino. Por eso te repito, mi hermano y amigo, no os engañemos a nosotros mismos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú y yo seamos oidores de su palabra, pero también hacedores de su misma palabra de Dios. No nos engañemos, porque el árbol bueno
se conoce por sus frutos. Y el árbol malo se conoce por sus frutos. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo, malos frutos da. A veces la palabra nos confronta cruelmente, pero es la verdad. Jesús no dijo a aquellos hombres: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Oye, qué palabra. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es que Dios nos confronta. Es que no solamente es el hecho de oír la palabra, no solamente el hecho de enseñar la palabra de Dios, porque cuántas veces somos predicadores en el trabajo, en la universidad. Predicamos el evangelio, predicamos a Cristo, pero realmente nuestras obras demuestran lo contrario. Aquellas palabras de poder que enseñamos de Jesús no son las palabras de poder que ejercen sobre nuestro mismo dominio propio. Y lo que nos estamos haciendo es, somos piedra de tropiezo. Por eso Dios dice: no os engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos como este hombre que se mira en el espejo. Cuando tú y yo nos miramos en el espejo nos refleja tal y como somos. O sea que el espejo no miente. La palabra de Dios no miente. Y la palabra de Dios nos muestra tal como tú y yo somos. Porque eso es la palabra de Dios. Trae revelación de la verdad, de lo que está dentro de nosotros. Pero dice la Biblia que este hombre, cuando se mira en el espejo, se considera a sí mismo y mira su rostro natural y se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Te voy a dar una pequeña explicación. Cuando yo digo que el espejo no miente, es los que somos bonitos. Y si nos miramos, nos vemos que somos bonitos, pero vamos verdaderamente a lo que quiere decir el espejo. Así seamos bonitos. Cuando tú y yo no reparamos en el espejo, detectamos que de pronto en nuestras orejas tenemos mugre. Ay, al ver nuestras orejas que tienen mugre, decimos: es necesario que yo me las limpie. Así es la palabra de Dios. Nos revela. Y tú y yo hemos de tener una acción al descubrir que estamos sucios, de hacer una limpieza, de hacer un aseo. ¿O qué tal cuando tú y yo también nos miramos en el espejo y nos vemos aquellos vellitos en las orejas o en nuestras fosas nasales y que decimos: yo tan bonito y necesito arrancarme esto? Así también es la palabra de Dios, que debemos de arrancar lo que está profundo de nosotros, que nos hace sucios, nos hace sentir feos, nos hace sentir aún, perdónenme la palabra, inmundos, porque es desagradable. Usted con una persona hablando y unas fosas nasales con unos pelos así bien, no se ve de agrado. Así es la palabra de Dios. Pero cuando el hombre deja de mirarse en el espejo, que es la palabra de Dios, se olvida cómo es y sigue su vida normal, natural, y se le olvida que necesita confrontarse cada día con la palabra de Dios, y que cada día tú y yo necesitamos es obedecer la palabra de Dios. Y quiero empezar a terminar diciéndote algo que tú ya sabemos. La obediencia trae grandes bendiciones. La obediencia agrada a nuestro Dios. Pero también quiero recordarte que la desobediencia a la palabra de Dios, cuando tú y yo conocemos la palabra y somos olvidadizos y no la ponemos en práctica, nos convertimos en desobedientes.
Y eso cierra los cielos, cierra las puertas. Esto desagrada a Dios. Esto provoca la ira de Dios, porque conociendo la verdad no andamos en verdad. No es una amenaza, no, mi hermano, es un consejo. Porque así como Jesús le dijo a aquellos hombres víboras, era para que ellos se confrontaran y cambiaran su actitud. Así es Dios. Dios quiere y anhela bendecirnos. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones en sobreabundancia, porque está escrito: bienaventurado. Al finalizar el versículo 25 dice: este será bienaventurado en lo que hace, será próspero, será grandemente bendecido. ¿Pero cuál? El que oye y pone en práctica la palabra de Dios. Porque tú y yo muchas veces decimos: sí, yo creo en Dios, sí, yo le creo a Dios. Pero ¿qué dice Jesús? El que me cree a mí, el que me ama a mí, debe de obedecer la palabra del Padre. Su hermano y amigo, no basta decirlo, es necesario obedecer. Y si tú y yo tenemos presente que la parte A ya es una victoria de parte de nuestro Dios, porque todos, gracias a Él, tenemos acceso a este gran tesoro que son las sagradas escrituras. Solo Dios está esperando que tú y yo la pongamos en práctica, que no seamos esos oidores olvidadizos, que verdaderamente seamos hombres de fe. La fe no es solamente confiar y el esperar en Dios. La fe es obedecer a Dios. Óyelo bien. La fe es obedecer a Dios. Y Dios, ¿qué nos dice? Oye mi palabra, pero colócala en práctica. Recuerda que la fe empieza por el oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo obedecemos, vamos a aplastar, vamos a derrotar la incredulidad, los temores, la ansiedad, la impaciencia. Vamos a derrotar el pesimismo y vamos a derrotar, óyelo bien, amigo, familia de la fe, cuando tú y yo obedecemos las palabras de Dios, vamos a derrotar el mismo pecado, porque en la palabra de Dios hay poder para vencer las mismas tentaciones del enemigo. Así que, pueblo, dice la Biblia en el mismo versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, lo que te estoy diciendo, la de la libertad, y persevera en ella, hoy el Espíritu Santo nos está invitando a que perseveremos en obediencia. No importa que pasen los años, continuemos obedeciéndole a Dios. Qué triste tú y yo vivir varias décadas obedeciendo la palabra y por un descuido abrirle las puertas al ser un oidor olvidadizo. Terminemos lo que empezamos. Y recuerda, no es si me parece bueno, no es si es de mi agrado, es lo que Dios manda. Pero la ley de Dios es perfecta, más valioso que millares de oro y de plata.
Así que en esta noche te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y le digamos a Dios: Padre nuestro, hoy quiero decirte que me perdones, porque cuánto conocimiento tengo de tu palabra, cuánta revelación he recibido de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Pero Padre, cuánto me cuesta obedecerla, cuánto me cuesta reprochar la mentira, la pasividad, aún como dice tu palabra, el honrar a mis padres y cuántas muchas más que es tu palabra. Pero Espíritu Santo, por favor, trae a través de tu Espíritu Santo tu poder renovador, tu poder transformador, para no solamente ser un oidor, sino verdaderamente un hacedor de tu bendita palabra. Y así abrir los cielos y cada obra mía sea de agrado delante del Padre. Que cuando tú estés en el trono, sacarte una hermosa sonrisa y que tú o que Jesús te diga: Padre, he aquí a este varón obediente, a esta varona obediente que nos agrada con su obediencia. Oh Espíritu Santo, aumentanos el poder, aumentanos el entendimiento, trae sabiduría. Oh Espíritu Santo, ayúdanos por favor, y que sea hoy un nuevo comienzo a ser verdaderamente hacedores de tu palabra, porque no tenemos excusa de que no conocemos tu palabra. Los mandamientos los conocemos, tu palabra la sabemos, la memorizamos, pero cuán importante es ponerla en práctica. Gracias por tu bendición, porque tú estás conmigo para bendecir, tú estás con los que están en casa para darnos dominio propio y levantarnos en esta oportunidad. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Familia de la fe, amigo, muchas gracias por finalizar con nosotros. Recuerda, aunque la congregación esté cerrada, tenemos este medio de bendición. Así que te invito a que nos sigas acompañando. Y recuerda, siembra la palabra, porque recuerda, Dios dijo: ir y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Comparte esta palabra. Que Dios te bendiga, la gracia y la paz de Dios sobre tu vida.